Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie sobre el Sermón del Monte. En la primera parte exploramos las enseñanzas de Jesús sobre ser la sal y la luz del mundo, la justicia, la pureza del corazón y más. Pero aún hay mucho por descubrir. Hoy profundizaremos en temas clave como la oración, el ayuno y las verdaderas prioridades en la vida. ¿Estás listo para seguir aprendiendo y acercarte más a Dios? Dale like, suscríbete y comenta qué enseñanza te impactó más. No te pierdas. La tercera parte, comencemos. La honestidad y la integridad. Mateo 5, 33, 37. En este pasaje, Jesús nos llama a vivir con honestidad y total integridad, enseñando que nuestras palabras deben ser siempre verdaderas, sin necesidad de hacer juramentos para respaldarlas. Él nos muestra que una vida de transparencia y verdad es esencial para reflejar el carácter de Dios. El contexto de los juramentos en la época de Jesús comienza diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Mateo 5:33. En la cultura judía, los juramentos eran una práctica común y tenían un propósito importante: confirmar la verdad de una afirmación o compromiso. Hacer un juramento en nombre de Dios implicaba una gran responsabilidad, ya que se creía que Dios mismo era testigo de esa promesa. El problema con los juramentos en los tiempos de Jesús: con el tiempo, el uso de los juramentos se había distorsionado. En lugar de ser una muestra de honestidad y compromiso, se convirtieron en una forma de evasión de la verdad. Las personas comenzaron a hacer juramentos con términos más suaves, evitando invocar directamente el nombre de Dios para poder eludir las consecuencias de romper su palabra. Algunos juraban por el cielo, por la tierra o por Jerusalén, en lugar de jurar directamente por Dios, creyendo que esto los eximía de cumplir su promesa si decidían retractarse. Se usaban los juramentos para manipular a otros, dando la impresión de sinceridad sin realmente comprometerse con la verdad. En los tribunales, los juramentos se volvieron un intento de validar mentiras, lo que iba en contra del propósito original de la ley de Moisés. En respuesta a este abuso, Jesús condena la hipocresía de los juramentos y presenta una alternativa radical: vivir con total honestidad, sin necesidad de juramentos. El mandato de Jesús, hablar con verdad. Jesús continúa diciendo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Mateo 5, 34, 35. Aquí, Jesús nos dice que los juramentos no son necesarios cuando vivimos con integridad. En lugar de depender de promesas exageradas o palabras adornadas, Él nos llama a una vida donde cada palabra tenga valor y credibilidad. Dios es dueño de todo. Jesús menciona varias cosas por las cuales la gente solía jurar. El cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Con esto Jesús nos recuerda que Dios es soberano sobre todo. No hay manera de hacer un juramento sin que involucremos a Dios, porque Él es dueño de todo lo que existe. El hombre no tiene control sobre nada. Jesús también dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo 5, 36. Esto muestra nuestra limitación humana. No tenemos control absoluto sobre nuestras propias vidas y mucho menos sobre el futuro. Por eso Jesús nos llama a no hacer promesas vacías, sino a vivir de tal manera que nuestra palabra sea confiable por sí misma. El principio fundamental, un sí o un no, que valga. Jesús concluye su enseñanza con una afirmación clara y directa: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Aquí, Jesús nos enseña que nuestra palabra debe ser suficiente para que los demás confíen en nosotros. No necesitamos juramentos ni promesas elaboradas. La credibilidad de un cristiano debe estar en su forma de vivir, no en su capacidad de hacer juramentos. ¿Qué significa sí, sí, no, no? Ser personas de palabra.
Si decimos sí, debe ser un compromiso firme. Si decimos no, debe ser una negación clara. Evitar la manipulación verbal. Algunas personas dicen lo que otros quieren escuchar para quedar bien. Pero Jesús nos llama a hablar con sinceridad, tener un carácter íntegro. Nuestra reputación debe ser suficiente para que los demás crean en lo que decimos, sin necesidad de juramentos o promesas exageradas. Jesús nos advierte que todo lo que va más allá de la verdad proviene del mal. Cuando una persona usa palabras ambiguas, exagera o se justifica demasiado, puede estar escondiendo la verdad o manipulando a otros. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo vivir con honestidad e integridad? Jesús no solo nos da una enseñanza teórica, sino que nos llama a una transformación práctica en nuestra forma de hablar y vivir. Evita mentir. Incluso en lo pequeño, la honestidad no solo se trata de no decir grandes mentiras, también incluye no exagerar para parecer mejor, no omitir información para engañar, no hacer promesas que no puedes cumplir. Sé una persona confiable. Si eres una persona íntegra, los demás confiarán en ti sin necesidad de que jures o hagas promesas. Algunos consejos para lograrlo. Cumple con lo que dices, aunque te cueste. Sé transparente y habla con claridad. Evita las excusas o justificaciones 3. Habla con verdad, aunque no sea conveniente. A veces, decir la verdad puede traer problemas o consecuencias. Sin embargo, Jesús nos llama a ser valientes y hablar con verdad en toda circunstancia. En el trabajo, no alteres la información para quedar bien. En la familia, no digas lo que otros quieren oír solo para evitar conflictos. En la iglesia, vive lo que predicas y no uses palabras vacías. Evita el uso de palabras engañosas, no uses medias verdades para justificarte, no uses excusas vagas para encubrir errores, no uses lenguaje manipulador para conseguir lo que quieres. Conclusión. Un corazón transparente. Refleja a Cristo Jesús nos enseña que la integridad no se demuestra con juramentos, sino con una vida recta y sincera. En lugar de hacer promesas exageradas o jurar para convencer a los demás, debemos vivir con tal honestidad que nuestra simple palabra sea suficiente. Para vivir esta enseñanza debemos ser personas confiables, cumpliendo lo que decimos, hablar, siempre con verdad, sin exageraciones ni manipulaciones, evitar los juramentos innecesarios, dejando que nuestra honestidad hable por nosotros, reflejar la transparencia de Cristo, siendo luz en un mundo lleno de engaño. Nuestro testimonio como cristianos debe ser un reflejo de la verdad de Dios. Cuando vivimos con honestidad y rectitud, mostramos al mundo que Cristo vive en nosotros. Pregunta para reflexión. ¿Tu palabra es suficiente para que otros confíen en ti o necesitas jurar y hacer promesas para que te crean? Piensa en esto y comprométete a vivir con la verdad de Cristo. El amor a los enemigos. Mateo 5:38-48. Uno de los temas más desafiantes del Sermón del Monte es el llamado de Jesús a amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen. Esta enseñanza revoluciona el concepto de justicia humana, desafiándonos a responder con amor en lugar de venganza. Jesús nos muestra que el amor debe ser incondicional, reflejando el carácter de Dios. La ley del talión, ojo por ojo. Mateo 5:38-42. Jesús inicia su enseñanza refiriéndose a una antigua ley. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mateo 5:38. Este principio, conocido como la ley del talión, se encuentra en el Antiguo Testamento, Éxodo 21:24, Levítico 24:20. Su propósito no era fomentar la venganza, sino establecer un límite a la justicia, asegurando que el castigo fuera proporcional al daño recibido. Sin embargo, con el tiempo, esta ley se usó para justificar la venganza personal, lo cual Jesús corrige radicalmente. Jesús enseña una nueva forma de responder en lugar de exigir justicia con represalias. Jesús nos llama a actuar con gracia y humildad. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Mateo 5:39. Esto no significa tolerar el mal pasivamente, sino elegir no responder con violencia y demostrar dominio propio. Jesús nos da 4 ejemplos prácticos: poner la otra mejilla, B 39, no responder con agresión cuando nos insultan o atacan, dar la capa además del vestido, B 40, estar dispuestos a ceder más de lo que se nos exige, mostrando un corazón generoso, caminar una milla extra, Bepo 41, superar las expectativas con bondad y paciencia en lugar de responder con resentimiento, dar al que pide, B 42, tener un espíritu generoso incluso con aquellos que nos piden ayuda sin poder devolvernos el favor. ¿Significa esto ser débiles o permitir abusos? No. Jesús no nos llama a ser víctimas de injusticias, sino a responder con amor en lugar de odio. No se trata de permitir que otros nos dañen, sino de romper el ciclo de la violencia y el rencor con el poder del amor. El mandato de amar a los enemigos, Mateo 5:43-47. Jesús continúa diciendo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mateo 5:43. La ley mosaica mandaba amar al prójimo, Levítico 19:18, pero nunca ordenaba odiar a los enemigos. Esta idea fue añadida con el tiempo por los religiosos, distorsionando la enseñanza original. Jesús, en cambio, nos llama a un estándar más alto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿Cómo amar a los enemigos? Bendecir a los que nos maldicen, hablar bien de ellos, no desearles el mal, hacer el bien a los que nos odian, actuar con amor, aunque no lo merezcan, orar por los que nos persiguen, presentarlos ante Dios en oración, pidiendo que Él obre en sus vidas. Este tipo de amor rompe las barreras del odio y la venganza, reflejando el amor incondicional de Dios. Amar como Dios ama. Mateo 5:45-48. Jesús nos da la razón principal para amar a nuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Dios ama a todas las personas, incluso a aquellas que lo rechazan. Él nos da el ejemplo perfecto de un amor incondicional. Jesús concluye con una pregunta desafiante: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mateo 5:46. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero el verdadero desafío es amar a quienes nos han hecho daño. Ese es el amor que refleja a Dios. Finalmente Jesús nos dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Aquí la palabra perfectos no significa sin pecado, sino madurez espiritual. Jesús nos llama a alcanzar un nivel de amor que trasciende lo humano y refleja la perfección del Padre Celestial. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Jesús nos llama a un amor radical. ¿Cómo podemos aplicarlo en la vida diaria? Rompe el ciclo del rencor, no devuelvas mal por mal. Si alguien te ofende, responde con gracia. No guardes resentimiento en tu corazón. Ora por aquellos que te hacen daño. Presenta a esas personas delante de Dios. Pide por su bienestar y transformación. No ores con deseos de venganza, sino con amor genuino. Sé un reflejo del amor de Dios, muestra amabilidad, incluso cuando no la recibes. Perdona a quienes te han herido, así como Dios te ha perdonado. Demuestra con acciones que el amor de Cristo está en ti. Confía en la justicia de Dios. Amar a los enemigos no significa justificar su maldad. Dios es quien juzga con justicia. Nosotros solo debemos reflejar su 5. Conclusión. Un amor que trasciende. Jesús nos llama a un amor que desafía la lógica humana. En un mundo donde la norma es devolver mal por mal, Él nos enseña a responder con bondad, perdón y misericordia. El amor a los enemigos rompe el ciclo del odio y la venganza. Nos hace más semejantes a Dios. Transforma nuestras relaciones y corazones. Amar a los enemigos no es fácil,
Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir esta enseñanza y reflejar el amor perfecto de nuestro Padre Celestial. Pregunta para reflexión. ¿Hay alguien en tu vida a quien te cuesta amar o perdonar? ¿Cómo puedes comenzar hoy a reflejar el amor de Cristo hacia esa persona? La práctica de la justicia y la generosidad. Mateo 6, 1, 4. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús advierte contra la hipocresía en la práctica de la justicia y la generosidad. Aunque dar a los necesitados es algo bueno, Jesús nos enseña que la intención detrás del acto es aún más importante. Él nos llama a dar con humildad, sin buscar el reconocimiento humano, porque el verdadero galardón proviene de Dios. La advertencia de Jesús. Cuidado con la hipocresía. Mateo 6, 1. Jesús comienza diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6, 1. Aquí, la palabra justicia se refiere a las buenas obras, especialmente a la ayuda a los necesitados. En la época de Jesús, los fariseos y otros líderes religiosos hacían sus actos de caridad de manera ostentosa para ganar la admiración del pueblo. Jesús nos advierte sobre este peligro. Dar con la intención de impresionar a los demás nos aleja de la verdadera bendición. Las buenas obras deben nacer de un corazón sincero y no del deseo de reconocimiento. La justicia que Dios aprueba es aquella que se hace en lo secreto, sin buscar aplausos. El problema del orgullo espiritual. Cuando las personas ayudan a los demás con el propósito de ser alabadas, caen en el pecado del orgullo espiritual. Esto convierte una acción buena en una oportunidad para la vanagloria. La actitud incorrecta al dar. Mateo 6:2. Jesús describe cómo los hipócritas daban limosna en su tiempo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:2. En la cultura judía, dar limosna era una de las principales formas de mostrar justicia. Sin embargo, los fariseos y otros religiosos hacían de la caridad un espectáculo público. ¿Qué significa hacer tocar trompeta? Algunos estudiosos creen que Jesús estaba usando una metáfora para describir el alarde excesivo al dar. Otros piensan que se refería literalmente a trompetas que anunciaban la distribución de limosnas en el templo. Independientemente de la interpretación, el punto clave es que los hipócritas daban para recibir admiración, no por amor genuino a Dios o al prójimo. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? Jesús dice claramente: ya tienen su recompensa. Esto significa que la única recompensa que recibirán es la aprobación temporal de los hombres, pero no la de Dios. Esto nos enseña que las obras hechas para la gloria humana no tienen valor eterno. Si buscamos la aprobación de los demás, perdemos la bendición de Dios. El reconocimiento de los hombres es pasajero, pero la recompensa de Dios es eterna. La manera correcta de dar, con discreción y humildad. Mateo 6, 3, 4. Jesús nos dice cómo debemos practicar la generosidad. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 3, 4. Aquí Jesús nos enseña 3 principios esenciales sobre la generosidad cristiana. Dar en secreto. La frase "no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha" es una figura de lenguaje que enfatiza la discreción extrema al dar. Jesús nos llama a evitar la ostentación, dar con humildad, sin esperar reconocimiento, hacerlo solo para agradar a Dios, no para impresionar a otros. Dios ve lo que hacemos en secreto, aunque nadie más vea nuestra generosidad, Dios sí la ve. Jesús promete que el Padre Celestial recompensa a aquellos que dan con un corazón sincero. Esta recompensa no siempre es material, pero incluye la satisfacción de haber obedecido a Dios, el gozo de ayudar a los necesitados, bendiciones espirituales y, en algunos casos, provisión material. Dios recompensa en público. Aunque damos en secreto, Dios puede honrarnos públicamente de diferentes maneras, abriendo puertas de bendición en nuestra vida.
proveyendo para nuestras necesidades, dándonos una mayor influencia para seguir bendiciendo a otros. Sin embargo, el mayor galardón es la recompensa eterna en el cielo. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo vivir una generosidad auténtica? Jesús nos llama a practicar la justicia y la generosidad de una manera que honre a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Examina tu motivación al dar para ser reconocido o porque amas a Dios y al prójimo. ¿Esperas algo a cambio cuando ayudas a alguien? ¿Tu generosidad está basada en el amor o en la búsqueda de aprobación? 2. Sé discreto y humilde. No anuncies tus buenas obras para recibir elogios. Evita hacer de la generosidad un medio para el orgullo. Recuerda que Dios ve lo que haces en secreto. Confía en la recompensa de Dios. No busques la recompensa inmediata de los hombres. Dios es fiel y honra a los que actúan con integridad. La verdadera recompensa es la satisfacción de obedecer a Dios. 5. Conclusión. Un corazón generoso y sincero. Jesús nos enseña que la verdadera generosidad es aquella que se hace con humildad y sin esperar reconocimiento humano. La práctica de la justicia debe ser un reflejo de nuestro amor por Dios, no un medio para obtener elogios. No demos para impresionar, sino para bendecir. No busquemos la aprobación de los hombres, sino la de Dios. La recompensa divina es mayor que cualquier aplauso terrenal. Pregunta para reflexión: ¿cuál es tu motivación cuando ayudas a los demás? ¿Estás dando con un corazón sincero o buscando reconocimiento? La oración y el Padre Nuestro. Mateo 6:5-15. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos enseña cómo debemos orar correctamente, resaltando la importancia de la sinceridad y la confianza en Dios. También nos da el Padre Nuestro, un modelo de oración que refleja las prioridades espirituales que todo creyente debe tener. La oración no es solo una repetición de palabras, sino una conversación sincera con Dios, basada en una relación de amor y dependencia. La advertencia contra la hipocresía en la oración. Mateo 6:5-6. Jesús empieza su enseñanza diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. ¿Cuál era el problema? En la cultura judía la oración era una práctica diaria y pública. Sin embargo, algunos líderes religiosos oraban con el propósito de ser admirados por los demás. El problema no era orar en público, sino hacerlo para impresionar. La oración hipócrita busca reconocimiento, no comunión con Dios. La recompensa de estos hipócritas era solo la aprobación humana, pero no la de Dios. ¿Cuál es la alternativa correcta? Jesús enseña la actitud correcta para orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Orar en lo secreto significa que la oración debe ser íntima y personal. Dios ve lo que hacemos en secreto y recompensa la sinceridad. No se trata de evitar la oración pública, sino de tener un corazón genuino. Pregunta para reflexión. Cuando oras, ¿lo haces para conectarte con Dios o para ser visto por otros? 2. La oración no debe ser una repetición vacía. Mateo 6:7-8. Jesús continúa diciendo: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. ¿Qué significa esto? En muchas religiones antiguas se creía que repetir frases largas o palabras místicas obligaba a los dioses a responder. Jesús deja claro que Dios no responde a la cantidad de palabras, sino a la sinceridad del corazón. No es malo repetir una oración, pero debe ser con sentido y fe. Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. No necesitamos manipular a Dios con palabras, sino confiar en su amor y sabiduría. Pregunta para reflexión. ¿Tu oración es un acto mecánico o un diálogo sincero con Dios? 3. El Padre Nuestro. Un modelo de oración.
Mateo 6, 9, 13. Jesús nos da un modelo de oración conocido como el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9, 13. Este modelo de oración resume las prioridades espirituales correctas. Analicemos cada parte. Invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos dirigimos a Dios como Padre, mostrando confianza y relación. Reconocemos su soberanía y cercanía. Adoración. Santificado sea tu nombre. Reconocemos que Dios es santo y digno de honor. Antes de pedir, adoramos a Dios por quien es. Sometimiento a la voluntad de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Buscamos el reino de Dios antes que nuestras necesidades personales. Nos rendimos a su voluntad confiando en su sabiduría. Dependencia. El pan nuestro de cada día, dánoslo. Hoy reconocemos que Dios es nuestra fuente de provisión. Confiamos en Él para nuestras necesidades diarias. Perdón y misericordia. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Nos comprometemos a perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Protección espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos la fortaleza para resistir la tentación. Confiamos en Dios para librarnos del mal y del enemigo. Pregunta para reflexión. Cuando oras, ¿te enfocas solo en pedir cosas o también adoras, perdonas y buscas la voluntad de Dios? La importancia del perdón en la oración. Mateo 6, 14, 15. Jesús concluye su enseñanza con una advertencia clave. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. ¿Por qué Jesús enfatiza tanto el perdón? El perdón es fundamental para nuestra relación con Dios. Si queremos recibir el Isyanto, perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. Guardar rencor bloquea nuestras oraciones y afecta nuestra vida espiritual. Pregunta para reflexión. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar antes de seguir orando? 5. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo mejorar nuestra vida de oración? 1. Orar con sinceridad y no para impresionar a otros. 2. Evitar la repetición vacía y hablar con Dios desde el corazón. 3. Usar el Padre Nuestro como un modelo de oración equilibrada. 4. Perdonar a los demás para recibir el perdón de Dios. 5. Buscar primero el reino de Dios antes que nuestras propias necesidades. Conclusión. La oración que Dios escucha a Jesús nos enseña que la oración no es un ritual vacío, sino un diálogo real con Dios. Más que palabras, lo que importa es la actitud del corazón. Dios no busca oraciones largas, sino sinceras. La oración es más que pedir, es adorar, rendirse y perdonar. Si queremos ser escuchados por Dios, debemos orar con fe, humildad y amor. Pregunta para reflexión. ¿Cómo puedes mejorar tu vida de oración para hacerla más genuina y efectiva? El ayuno y la actitud del corazón. Mateo 6, 16, 18. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos enseña cómo debe ser el ayuno correcto, enfatizando que no debe ser una práctica para impresionar a los demás, sino un acto de humildad y devoción a Dios. El ayuno, en la Biblia, es una forma de buscar a Dios con mayor intensidad, negando ciertas necesidades físicas, como la comida, para enfocarse en la vida espiritual. Sin embargo, Jesús advierte que el ayuno pierde su valor si se hace con una actitud incorrecta. La advertencia contra el ayuno hipócrita. Mateo 6:16. Jesús comienza diciendo: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:16. ¿Qué significa esto? Los fariseos solían ayunar 2 veces por semana. Lucas 18:12.
pero lo hacían de manera ostentosa. Algunos se desfiguraban el rostro y actuaban con tristeza para que los demás notaran su sacrificio. Su motivación no era acercarse a Dios, sino obtener la admiración de las personas. Jesús deja claro que el ayuno hecho por motivos egoístas ya tiene su recompensa, la aprobación humana, pero no la de Dios. La forma correcta de ayunar, Mateo 6, 17, 18. Jesús continúa diciendo: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18. ¿Cómo debe ser el ayuno según Jesús? Debe ser discreto y sincero. No se trata de aparentar sacrificio, sino de buscar a Dios con humildad. Debe ser con gozo, no con tristeza. Jesús usa la expresión unge tu cabeza y lava tu rostro, lo que en su contexto significa mantener una apariencia normal y no demostrar a los demás que se está ayunando. Dios ve lo que hacemos en lo secreto. Si ayunamos con un corazón sincero, Dios nos recompensará en público, es decir, veremos frutos espirituales y bendiciones en nuestra vida. Pregunta para reflexión. Cuando ayunas, ¿lo haces para buscar a Dios o para que otros lo noten? 3. El propósito espiritual del ayuno en la Biblia. El ayuno se usa para diferentes propósitos espirituales. Para buscar dirección de Dios, entonces ayuné y oré a Dios del cielo. Nehemías 1:4. Nehemías ayunó para recibir dirección antes de hablar con el rey sobre la reconstrucción de Jerusalén. Para humillarse ante Dios, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Salmos 35:13. El ayuno es una expresión de humildad y dependencia total en Dios. Para fortalecerse espiritualmente, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:2. Jesús mismo ayunó antes de enfrentar la tentación de Satanás. El ayuno no es para manipular a Dios, sino para acercarnos más a Él y fortalecer nuestra relación con Él. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo ayunar correctamente? 1. Tener un motivo espiritual claro. Ayunar solo por costumbre o por tradición no tiene valor. Debemos hacerlo para acercarnos a Dios. 2. No buscar reconocimiento. El ayuno es una práctica entre tú y Dios, no algo que debas anunciar a los demás. 3. Acompañar el ayuno con oración y lectura de la Biblia. No se trata solo de dejar de comer, sino de alimentar el espíritu. 4. Mantener una actitud de gozo y normalidad. No aparentes sacrificio, sigue con tu vida cotidiana con una actitud de fe. 5. Permitir que Dios transforme tu corazón. El ayuno no cambia a Dios, sino a nosotros. Conclusión. El ayuno que agrada a Dios. Jesús nos enseña que el ayuno es una herramienta espiritual poderosa, pero solo si se hace con la actitud correcta. No se trata de aparentar, sino de buscar a Dios sinceramente. Dios recompensa el ayuno hecho con humildad y fe. El ayuno debe acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra vida espiritual. Pregunta para reflexión. ¿Cómo puedes aplicar el ayuno en tu vida de manera bíblica y sincera? Las prioridades correctas. Dios o las riquezas. Mateo 6, 19, 24. En este pasaje del Sermón del Monte, Jesús nos advierte sobre el peligro de enfocarnos en las riquezas materiales y nos llama a buscar primeramente el reino de Dios. Nos desafía a preguntarnos, ¿dónde está nuestro verdadero tesoro? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Los tesoros en la tierra versus los tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 21. Jesús comienza diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Aquí, las riquezas terrenales son temporales.
En el mundo antiguo, la polilla dañaba las telas, el orín corrompía los metales y los ladrones podían robar bienes valiosos. Hoy en día la inflación, la crisis económica o una enfermedad pueden quitarnos lo que acumulamos con esfuerzo. Los tesoros en el cielo son eternos. Son las cosas que tienen valor delante de Dios, nuestra fe, nuestras buenas obras, nuestra relación con Él y el impacto que dejamos en los demás. Tu corazón sigue a tu tesoro. Si amas las riquezas, tu vida girará en torno a ellas. Pero si amas a Dios, Él será tu verdadera prioridad. Pregunta para reflexión. ¿En qué inviertes más tiempo y esfuerzo? ¿En lo material o en lo espiritual? El ojo como lámpara del cuerpo. Mateo 6, 22, 23. Jesús continúa diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 22, 23. ¿Qué significa esta metáfora? El ojo representa nuestra visión espiritual. Un ojo bueno es aquel que está enfocado en Dios, mientras que un ojo maligno es aquel que está obsesionado con el dinero y lo material. Si nuestra visión espiritual es clara, veremos la vida con la perspectiva correcta, confiando en Dios y buscando su voluntad. Pero si nuestra visión está nublada por la avaricia y el deseo de riquezas, terminaremos en oscuridad, viviendo para lo material en lugar de lo eterno. Pregunta para reflexión. ¿Dónde estás enfocando tu mirada? ¿En Dios o en las riquezas? 3. No se puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Jesús cierra este tema con una advertencia contundente. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? El dinero no es malo en sí mismo, pero puede convertirse en un Dios. Cuando vivimos solo para ganar más, acumular más y gastar más, el dinero se convierte en nuestro ídolo. Debemos decidir a quién servimos. Jesús deja claro que no podemos servir simultáneamente a Dios y al dinero. Uno de los dos será nuestra prioridad. Dios debe ser el dueño de nuestro corazón, no las riquezas. El dinero puede ser un buen siervo, pero es un pésimo amo. Pregunta para reflexión. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Dios o el deseo de riqueza? Aplicaciones prácticas. ¿Cómo priorizar el reino de Dios sobre las riquezas? 1. Evalúa dónde está tu tesoro. ¿En qué inviertes más tiempo, dinero y esfuerzo? 2. Mantén una perspectiva eterna. Las riquezas son temporales, pero lo que hacemos para Dios es eterno. 3. Usa el dinero con sabiduría. Sé generoso y usa tus recursos para bendecir a otros. 4. Confía en Dios como tu proveedor. No pongas tu seguridad en el dinero, sino en la fidelidad de Dios. 5. Recuerda que solo Dios puede llenar el corazón. Las riquezas prometen felicidad, pero solo Dios da paz verdadera. Conclusión. La verdadera riqueza está en Dios Jesús. Nos enseña que las riquezas materiales son pasajeras, pero la inversión en el reino de Dios es eterna. No se trata de no tener dinero, sino de no dejar que el dinero nos tenga a nosotros. Dios nos llama a vivir con una perspectiva eterna y a confiar en Él como nuestro verdadero tesoro. Solo cuando Dios es nuestra prioridad encontramos paz, propósito y verdadera riqueza. Pregunta para reflexión. ¿Estás acumulando tesoros en la tierra o en el cielo?